Hola amigos, nos encontramos a las puertas del sendero Cubo de la Galga, en el Parque Natural de las Nieves, al nordeste de la isla de La Palma. Hemos llegado al lugar por la carretera LP1 hasta el límite fronterizo entre el municipio de Punta Llana y San Andrés de Sauzets. Por aquí iniciamos un recorrido circular por el barranco de la Galga, en el que ascenderemos a sus lomos meridionales. Por aquí bajaremos, pero nosotros la ida la vamos a hacer por el asfalto. Helechos, colderriscos y brezales jalonan las orillas de estos primeros compases por un firme de asfalto que se abre camino entre las angosturas de la garganta. Un paraje donde las masas forestales no cejan en su empeño de ocuparlo todo. Incluso hay especies que se atreven a crecer en equilibrio por las paredes verticales de esta geología de origen volcánico. Sin duda, la vegetación no se amedrenta ante estas estrecheces. A nosotros, desde luego, nos imponen, y sobre todo en zonas donde aparecen carteles que nos advierten del peligro de posibles desprendimientos. La erosión ha ido modelando estos acantilados dejando expuestas las rocas más duras. Vegetación y piedra parecen asociarse para mantener la armonía de este bello escenario. No en vano, este sendero es uno de los más emblemáticos de La Palma gracias a su diversidad biológica, geológica y paisajística. Está declarado Zona Especial de Conservación dentro de la Red Natura 2000. Aquí, la hiedra acostumbrada a trepar tapizando superficies puede descansar dejándose caer libre. Por su parte, la ruta también nos sorprende con algún puente. Estas infraestructuras se crearon para transportar el agua a través de canales para su uso en la agricultura y el abastecimiento público. Estas acequias fueron construidas en su mayoría en los siglos XIX y XX, abriendo canales de pendiente suave incluso en la roca viva. La bruta orografía en continua erosión es propensa a los desprendimientos que antes hemos mencionado. Precisamente estos operarios están terminando de acondicionar un tramo afectado por uno de estos derrumbes. En este sentido, antes de venir a realizar este tipo de rutas, es conveniente informarse sobre el estado de los senderos. A veces la mala meteorología o los mismos desprendimientos pueden provocar que encontréis alguno cerrado. En la página Senderos de La Palma es posible obtener un estado actualizado de los mismos. Un mirlo nos sorprende cogiendo fuerzas en el lecho del barranco. De alguna forma, nos invita a que hagamos lo mismo, ya que el trazado empieza a endurecerse un poco más. La senda se estrecha y se encajona por la vegetación. En la infraestructura de este canal, la frondosidad apenas deja pasar la luz del sol. La humedad del lugar es más que evidente, donde resaltan los enormes helechos y la presencia de musgos y líquenes forrando piedras y troncos. Esta es la parte más exigente de la ruta, donde el camino serpentea por un firme calzado de piedra empinado, con varias cuestas que superan el 20% de inclinación. Hay pendientes, en cambio, que también se ayudan de escalones de madera para facilitar poder superarlas. De madera, igualmente, son las balaustradas que nos protegen de caer al vacío cuando el barranco se vuelve más comprometido con el riesgo. Volamos a media vertiente por encima de la depresión de la Galga y tomamos otra perspectiva de la alucinante espesura de este ecosistema.
El agua es la gran culpable de esta masa vegetal conocida como bosque de laurisilva, y cuyo origen se remonta a la era terciaria, hace más de 20 millones de años. Los vientos alisios soplan desde el noreste del Atlántico cargados de humedad. Cuando se encuentran con las cumbres de la isla, se ven forzados a ascender formando nubes bajas. La humedad condensada en estas nubes aporta lo que se conoce como lluvia horizontal, que va impregnando todo un entorno que actúa como una esponja. Un microclima que va generando gotas de agua manteniendo el bosque denso y liento. Muchos de los árboles que forman la laurisilva son de hoja perennes. Y entre las especies más destacadas encontramos laureles canarios, viñátigos, tilos, aceviños, mocanes, brezos y fallas. Una vez que superamos la parte más accidentada del ascenso, nos incorporamos a una pista más cómoda y ancha. Desde aquí también se obtienen buenas vistas hacia el fondo del barranco. Por este camino llegaremos a la parte más alta de la ruta, a unos 795 metros de altitud. En esta cumbre se emplaza el mirador de Somada Alta, que nos permite ver hacia el nordeste buena parte de los municipios de San Andrés y Sauces y Barlovento. Del primero de ellos apreciamos por un lado todo el manto de laurisilva que cubre los barrancos que se dirigen al Atlántico y por el otro lado la localidad de Los Sauces. Por su parte, del municipio de Barlovento destacamos sobre todo la montaña de la Centinela, de 316 metros de altura. Al sureste, en cambio, la espesura vegetal apenas nos deja divisar el territorio del municipio de Puntallana. Aquí en el mirador hacemos un alto en el camino para reponer algo de fuerzas con un combinado de semillas con las que se suele hacer el gofio, una harina tradicional canaria. Unos atrevidos pinzones no dudan en sacar provecho ante la caída de algunas de estas semillas, pero viendo que han tenido éxito, somos benévolos ofreciéndoles más. Preciosas aves que permitieron aproximarnos un poco más de lo habitual. Reanudamos la marcha continuando por el sendero PRLP 5.1. Se acabó subir. Ahora lo que nos queda hasta la meta es todo un descenso que empieza fuerte. Hay que prestar atención al firme empedrado para evitar traspiés o posibles deslizamientos, en caso de encontrarse húmedo. El bosque de laurisilva regresará para envolvernos en ciertos tramos. En alguno de ellos parecerá que se nos traga la tierra. Por aquí afrontamos la cara sur del Lobo Piñero, cuya ladera da al barranco hondo de Nogales. Mientras descendemos, observamos algunas especies de flora como el chícharo de flor y la flor de espuma, esta última considerada planta invasora debido a su rápida expansión que amenaza el crecimiento de la flora autóctona.
Tras unos 600 metros de bajada, damos con las primeras fincas residenciales en el lugar de Fuente Pino. Hay otra variante que regresa rápidamente al barranco de la Galga, pero nosotros vamos a continuar por esta para conocer un poco más de las pequeñas manifestaciones rurales que salpican estas cumbres. Al este no pasa desapercibida la montaña de San Bartolo, de 439 metros de altitud, y por cuyas laderas occidentales se derraman las viviendas de San Bartolomé y la Galga. La carretera LP 103 es la que permite a los habitantes acceder a sus propiedades. Unas posesiones que parecen emanar paz y sosiego, y donde los frutos de las huertas crecen sanos y fuertes. Al menos así nos lo hace probar un amable vecino. Puede que hayan sido los plátanos y aguacates más ricos de nuestra vida. O quizás sea que a estas alturas de la ruta ya el hambre empieza a hacer mella. En cualquier caso, muchas gracias por este regalo. Qué rico un aguacate, ¿eh? Madre mía. Yo al final me comí más que tú. Continuando la ruta, en el lugar de Llano Molino, nos sorprende una vivienda construida sobre la propia roca. Desde luego, seguro que las panorámicas a los alrededores ganan en vistosidad con varios metros más de altura. La depresión del barranco de la Galga ya aparece a nuestra izquierda. Un accidente geográfico al que estos habitantes parecen estar más que acostumbrados. Para nosotros, en cambio, ha sido todo un descubrimiento. Nos ha sorprendido caminar entre escarpadas paredes al cobijo de bosques milenarios. Al cruzar un par de veces más la carretera LP 103, el camino vira al oeste para dirigirnos de nuevo, entre un florido tramo, a las entrañas del barranco. Por este sendero terminaremos de realizar el recorrido circular de la ruta. Conectaremos con la pista asfaltada en el desvío que os comentamos al principio. Muy bonita la ruta, nos ha encantado. Nos hemos quedado con ganas de más. Vayamos al punto de información a ver qué descubrimos. Hasta la próxima, amigos. Vale, no preguntas.